Hoy tenemos el privilegio, ¿no? de contar con nuestro pastor Alejandro Silva. Entonces, para poder conocer un poco más de él y lo que tenemos para compartir, voy a darle pase a él. Pastor, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jocelyn? Qué gusto, qué gusto. Aquí estamos, ¿no? Tengo entendido que avanzo, ¿no es cierto? Sí, pastor, este tiempo es para usted. Ok, Jocelyn, gracias, gracias. Voy a ver si hemos compartido bien. Aquí va un poquito. Muy bien, gracias por el tiempo que tengo con ustedes y por invitarme, mis queridos hermanos. Gracias de veras. Para mí siempre será un privilegio estar con ustedes y orando al Señor para que nos use, ¿no? Nos use para ver cómo es lo que Él quiere hacer con nosotros. Lo que me pidieron es mentoreo y discipulado en la misión universitaria. Claro, ahí lo puse una introducción para la acción, ¿no? Lo que vamos a desarrollar en esta noche es una pequeña introducción sobre el discipulado y el mentoreo, luego la importancia de la formación de discípulos y las fronteras de misión que valía la pena considerar cuando queremos acompañar y formar. Luego hablaremos un poquito sobre el mentoreo, que más es un asunto de una perspectiva más integral del ministerio, en la cual ya tenemos, por los años que tenemos, más profesionales, personas que pueden estar más involucradas acompañando a la obra estudiantil. Y luego tendremos unas pequeñas conclusiones. En cuanto en cuanto al tema propuesto, lo primero que menciono es que la misión se hace de dos en dos. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos, lo hizo de dos en dos. De modo que entonces el trabajo o el hacer la misión, el hacer discípulos, va en esa dimensión de tener pareja, de tener a alguien que camine con nosotros, ¿no? Esta misión se parece más a los caminantes de Maús, ¿no? Que van conversando sobre el maestro, que en el camino se van planteando varias preguntas, pero que finalmente es él, digamos, el personaje principal, la persona importante que todos debemos conocer. Lo segundo que me parece importante en este trabajo de mentoreo y discipulado es que la misión, si bien es cierto, el contenido es el mismo, ¿no es cierto? Pero la manera, cómo vamos a enfocar, depende del contexto en el cual vivimos. Los tiempos son diferentes, obviamente en las épocas de Pablo o en las épocas de nuestro Señor no había pues internet, no había nada de esto, pero que el contenido de ir y hacer discípulos, el contenido de acompañar, sigue siendo, ¿no es cierto?, de generación en generación, una verdad tan importante para nuestros tiempos. Lo tercero que queremos afirmar es que el proceso de discipulado empieza con la evangelización. Es decir, nosotros no vamos a separar, o por lo menos personalmente no separamos evangelismo y discipulado o evangelización y discipulado, sino que creemos que toda acción que queremos tomar va en la perspectiva del discipulado. Pero para discipular, obviamente tenemos que empezar a evangelizar, especialmente cuando la misión del movimiento ha sido formada desde sus inicios para que muchos compañeros nuestros en la universidad puedan conocer a él, puedan conocerlo, ¿no es cierto?, a través de nosotros y a través de ellos hacerlo conocido a sus compañeros. De modo que entonces, digamos, el talante evangelizador del movimiento es algo que caracteriza de manera histórica. AGEUF es una institución evangélica, una organización que quiere compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a sus compañeros o digamos en el mundo académico también. Y entendemos también que este asunto de discipulado y mentoreo va con el sentido de un acompañamiento para empoderar, en este caso, a los estudiantes. AGEUF es una organización estudiantil, ¿no? Esa es su identidad. Y los que no somos estudiantes estamos para servirlos a ellos y que ellos sean, ¿cierto?, los que pueden continuar el trabajo. Estamos para que nuestras habilidades, nuestros dones y talentos pueda empoderarlos a ellos, a los estudiantes, para continuar con el trabajo del movimiento.
En este panorama es que quiero hablar un poquito sobre las reflexiones sobre el discipulado y la formación de discípulos. Marcos 1:17 dice el Señor, dice, vengan a mí y os haré pescadores de hombres. Síganme y los haré pescadores de hombres. Lo primero que quiero afirmar en esta noche es que el Señor quiere forjar a sus siervos. El que quiere hacer discípulos es nuestro Señor Jesucristo. La tarea importante de nuestro Señor es hacer de sus, digamos, de nosotros, sus discípulos. Y ahí digo que es su tarea que no comparte con otro amo. Él quiere forjar discípulos, Él quiere forjar siervos. Ese es el rol que nuestro Señor Jesucristo quiere asumir en nuestra vida y en la vida de los otros. Cuando nosotros hacemos el discipulado, lo hacemos a la manera de Jesús, lo hacemos como respondiendo a su mandato, no hacemos discípulos a nuestra imagen. La tarea de formación de discípulos es la tarea de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes es seguirlo solo a Él. No tenemos a otro más, a quien vamos a continuar, a quien vamos a seguir, a quien vamos a ir conociéndolo más y más. Y a medida que avanzamos con el tiempo, a medida que vamos avanzando en la vida, vamos conociendo otras, digamos, áreas, otra revelación, digamos, especial del Señor para nuestra vida y para nuestras circunstancias. Nunca dejaremos, ¿no es cierto?, de conocerlo, nunca tendremos digamos, la imagen total y acabada de quién es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad seguirlo a Él, ¿no? A veces, cuando quiero compartir esto, a mí me llamó siempre la atención del libro de Oscar Cullmann sobre teología del Nuevo Testamento. Es un libro que básicamente trata de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. En 500 páginas, Cullmann quiere enseñarnos de quién es Jesús. Y realmente nos quedamos chicos cuando queremos definir quién es Él. Tenemos acercamientos seguros, tenemos acercamientos, ¿no es cierto?, ciertos y verdaderos, y en ese caminar vamos siguiéndole día a día y nunca dejaremos de hacerlo. En la escuela de Jesús, todos somos discípulos, solo Jesús es nuestro maestro, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa realidad que Dios quiere hacer en la vida de las personas? Dios quiere crear una nueva realidad en la existencia, en la vida de las personas. Esa nueva realidad de vida es ser discípulo de Jesús. Esa es la novedad de vida. La propuesta de la fe cristiana no es una propuesta de principios dogmáticos o, digamos, de principios teóricos. Claro que sí, hay que cambiar nuestra manera de pensar, pero la propuesta realmente, ¿no es cierto?, de la fe cristiana es una propuesta de vida, es un estilo de vida. Y en eso nosotros tenemos que insistir cada vez más. Un estilo de vida que se refleja en la manera de cómo hablamos de él, de cómo lo conocemos, en la manera de cómo compartimos de él a otras personas, en la manera de cómo experimentamos sus verdades en nuestra propia vida y que otros puedan ver esas experiencias. De modo que la tarea, ¿no es cierto?, de hacer discípulos es una tarea que vamos a acompañar a lo que Dios quiere hacer. Él es el que va a realmente intervenir en este proceso. Entonces, hablamos cuál es la acción soberana y la participación humana en este proceso de formación de discípulos. Entonces, el discípulo es una persona forjada por nuestro Dios. A veces nosotros entorpecemos y podríamos quizás caer en eso de los propósitos que Dios tiene en la vida, para la vida de las personas, pero constantemente nosotros nos alineamos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y para las personas a quienes estamos discipulando. Y en este proceso de discipulado, ¿no es cierto?, en la cual la acción soberana de transformar la vida de las personas, nosotros estamos más interesados no tanto en los programas, ¿no es cierto? No estamos enfocándonos en las estrategias, no, nos enfocamos y nos interesamos de manera genuina en las personas, en el compañero de clase, ahí en el compañero de estudios, y para cual los programas y la estrategia que vamos a usar son para que a través de ellas se resalte, refleje la presencia de nuestro Dios en la vida de las personas. Entonces, en este proceso de discipulado, tenemos que crecer y madurar al punto de ser enseñados por nuestro Señor, de ser enseñados por nuestro Dios, ¿cierto? Y eso es algo que realmente vamos
estar agradecidos con nuestro Dios, porque día a día que pasemos estaremos participando de sus enseñanzas, estaremos creciendo en el conocimiento de Él. El discipulado es eso, animarlo a las personas a conocerlo y hacerlo conocido, que cada vez más puedan conocer más de nuestro Señor, puedan tener un conocimiento que los lleve a experimentar las verdades de Dios, porque entre otras cosas, Dios es Dios porque cumple lo que promete. Y si Él cumple lo que promete, la única manera de experimentar, ¿no es cierto?, es obedeciendo, es llevando a la práctica, es hacer que lo que nosotros sabemos del Señor lo tengamos como norma de vida, como manera de cómo experimentar, de cómo vivir las verdades de nuestro Señor. Y ahí tienen el gráfico que me parece una cosa muy linda, es decir, constantemente el discípulo y el discipulador son enseñados por nuestro Señor Jesucristo. En esta interacción es Dios mismo que interviene en este proceso de forjar discípulos, ¿no? No olvidemos nunca eso, la tarea del discípulo es de nuestro Señor, nuestro Dios quiere hacer discípulos, nosotros colaboramos con esa misión que Él tiene. Entonces, ¿qué nos hace falta? Creo que en todas nuestras actividades que propongamos tiene que entender lo eterno en el tiempo de Dios. En la plenitud del tiempo está en la eternidad de nuestro Dios. Cómo nuestros programas reflejan eso. No son hechos históricos, no son eventos históricos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se encarnó, nos quería mostrar cómo la eternidad se hace presente en la temporalidad humana, ¿no? Jesús, Pablo no escribieron para hacer libros históricos, no, escribieron para ver cómo lo eterno se ponía, ¿no es cierto? Se ingresaba en la vida de las personas, en la temporalidad del ser. Así que nuestros programas tienen que estar llenas de eternidad, llenas de una presencia que la historia es una cosa circunstancial, pero queremos en cada hecho seguir conociéndolo más, seguir disfrutando de su presencia, seguir compartiendo con otros lo que Él tiene para con nosotros. Esto de la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ver con lo santo, que es su naturaleza misma para nosotros. Creo que nuestra toda propuesta de discipulado tiene que estar enmarcado bajo el concepto de santidad, bajo la propuesta de quién es Dios. Dios es santo y entonces la santidad que tiene que ver con un elemento ético, que no solamente tiene que ver con teoría, la santidad que tiene que ver con un estilo de vida. Es eso lo que nosotros tenemos que mostrar a las personas en nuestro proceso de discipulado. Es decir, nuestra manera de vivir es una herramienta pedagógica para las personas a quienes vamos a acompañarlos, para las personas que van a ver en nosotros esa posibilidad de acercarse más y más a nuestro Señor. Ya Pablo lo había mencionado claramente, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Es eso. La santidad tiene que ver con eso. La santidad no es un asunto de ir digamos, tener actitudes, tener hábitos, ¿no es cierto?, de pietismo. No, no. Es un estilo de vida que se manifiesta, ¿no es cierto?, en nuestra reunión con la iglesia mayor, con la iglesia del Señor, en nuestro compañerismo de los unos con los otros. Es un estilo de vivir. Y finalmente lo divino, ¿no?, que es la presencia misma de Dios en nosotros. Todo esto, solo Dios lo puede hacer. O sea, estos aspectos no lo puede tener ningún programa, no lo puede tener ninguna otra responsabilidad. Y lo bueno es que nos quita, ¿no es cierto?, esa tarea de autoformarnos a nosotros, ¿no? Dios va a querer seguir formándonos cada vez más, vamos a ir avanzando en el conocimiento de Él, vamos a ir creciendo a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces creo que todo este proceso de formación de discípulos tiene que estar concentrada en que estamos llamados para estar con Él, para vivir con Él, para no perder nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, ese es el gráfico que quería un poco compartir con ustedes en esta noche. Entonces, en la reflexión sobre el discipulado es lo primero que hay que seguirle. Eso es. La primera tarea y la primera gran responsabilidad es que nosotros tenemos que estar con nuestro Señor Jesucristo. Somos comisionados para estar con Él, ser sus amigos. Esa es la primera responsabilidad que tenemos nosotros. Ese es el primer llamado.
¿no es cierto? El ir y hacer discípulos es un encargo que nos da después de disfrutar esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera sea la circunstancia en la cual vivamos, cualquiera sea la experiencia humana en la cual estemos, nosotros tenemos que estar siempre acercándonos más y más a nuestro Señor. Tenemos que estar cerca de Él, ¿no es cierto? Creo que una imagen muy linda es sobre la luna, que la luna no tiene luz propia, es la luz del sol. Igual el cristiano no tiene luz propia. La luz que va a reflejar es esa relación que Él mantiene con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado para ser sus amigos. Y en esta relación, como dice, síganme, que es una invitación a varios, es una invitación plural, está que la relación significativa que tengamos con nuestro Señor, se lo vamos a traducir en relaciones significativas con las otras personas. Entonces, el discipulado es ese, hacer que la experiencia con Dios sea una experiencia significativa también de la persona a quien vamos a compartir nuestro Señor Jesucristo. Esas experiencias es la que da vida plena, ¿no es cierto? Una vida que nunca va a acabar, cada vez más va a ir creciendo, ¿no es cierto? En sentido, va a ir creciendo en experiencia, va a ir creciendo en conocimiento, va a ir creciendo en la grandeza y en la maravilla que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros para los otros. Ser amigo de Dios entonces es ser amigo de los pecadores. Ser amigo de Dios implica desnudarnos frente al otro. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando los otros son conscientes de los errores que tenemos y al cual nosotros nos arrepentimos, nos quitamos ese bichito que a veces, ¿no es cierto?, malogra la experiencia humana, que es el orgullo. Saber que somos amigos de Dios y amigos de los pecadores, sabiendo que nuestra propia condición que tiene errores hace que cada vez más la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el discipulado, reconocer su presencia. La trascendencia de Dios tiene que estar en nuestra experiencia y en relación con las personas a las cuales nosotros queremos que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Después de esta primera experiencia de síganme, entonces, Dios quiere hacer que seamos pescadores de hombres. Un discipulado de amor y perdón, un discipulado que cree en el poder del amor y no en el amor al poder. Un discipulado que trastoca toda relación humana. Saben que aquí las relaciones humanas están muy fijadas con las relaciones del poder, con las relaciones de gobierno, pero nuestro Señor nos quiere cambiar toda esa manera de vivir la vida, no bajo el poder, sino bajo el amor que se da, el amor que sirve a los demás, que está en preocupación por el crecimiento del otro. Y es en eso que Dios nos quiere enseñar. Si primero nos mantenemos en una buena y fresca relación con nuestro Señor Jesucristo, hará que esa frescura, ¿no es cierto?, puedan encontrar otras personas cuando presentamos a nuestro Señor Jesucristo. Así que estas son las primeras reflexiones sobre lo que yo estaba pensando, la importancia de hacer el discipulado. Aquí entonces hay que me parece un modelo interesante en el cual, ¿cómo es que Jesús, ¿no es cierto?, hace discípulos? Ustedes tienen ahí en el cuadradito, ¿no es cierto?, capacitó, modeló y envió, oír, ver y hacer, por ejemplo, y ahí tienen los textos bíblicos que pueden acompañar a nuestra reflexión. ¿Cuál fue el modelo de nuestro Señor Jesucristo? Es que es un modelo que nosotros tendríamos que empezar a practicar, ¿no es cierto? Él enseñó por medio de experiencias de la vida diaria, ¿no es cierto? Eso es lindo cuando uno lee los escritos de don Samuel Escobar, más que fiel a las doctrinas, más que fiel a los esquemas ideológicos, es fiel a la realidad. Él reflexiona a partir de una realidad que vive, que conoce, que está ahí experimentando y quiere ser fiel a nuestro Señor en medio de esa realidad. De modo que las experiencias de vida, las experiencias académicas son experiencias por las cuales podemos enseñar qué significa seguir a Jesús, qué significa conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo les encargó tareas que pudieran sobrellevarlas. Entonces, nosotros también tenemos en esa perspectiva de hacer discípulos, también encargar a ellos a que puedan también hacer discípulos. Ahora, hace una hora tenía una reunión con los pastores, ¿no?, de aquí de la iglesia en Tumbes, y le decía que todo proceso de discipulado no es cuestión de transmitir conocimiento, no es solo cuestión de transmitir experiencias de vida, sino que en ese proceso de discipulado que nosotros vemos en las personas, tenemos que ver un hermano más que va a hacer discípulos. Cuando vamos y queremos ser discípulos, en nuestra mente es que esa persona se convierta en
¿no es cierto?, discipulador. Y creo que esa visión hace que nuestra experiencia con el discípulo sea mucho más significativa, mucho más rica. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos aquí? Primero me observas. Tenemos que caminar de dos en dos. El discipulado no se hace solos. Tenemos que caminar juntos, ¿no es cierto? Y en ese caminar, las personas tienen que observar lo que nosotros hacemos. A mí me encanta muchísimo la práctica de los testigos de Jehová. Nunca caminan solos, siempre hay alguien que está ahí aprendiendo de la persona mayor con mayor experiencia. Creo que esa es la misma invitación que tenemos nosotros, que Jesús nos hace. Primero, que ellos puedan observar lo que nosotros hacemos, que vean en nosotros ese modelo, esa posibilidad de cómo llevar a cabo la tarea. Segundo, dice ahí, lo hacemos juntos. Ambos compartimos algunas responsabilidades de cómo acompañar a las personas, de cómo llevar las tareas, ¿correcto? Y tercero, te observo, ahora tú lo haces, pero yo te voy a acompañar y observando cómo lo estás haciendo, y en ese sentido, ¿no es cierto?, estamos delegando, no cuestiones solamente diga, bueno, hagan esto, sino que primero nos comprometemos juntos en hacerlo y luego vamos y que la persona avance en lo que tiene que realizar. A las personas les falta ver. No hay modelos de cómo trabajar. A las personas les faltan compañeros en el trabajo, compañeros en la misión. Necesitan hacer juntos ambas cosas. Y a mí me da mucha pena que muchos pastores caminen solos. No hay personas que los acompañen en la tremenda tarea que ellos tienen. Pero igual, yo creo que el liderazgo del movimiento debe ser un liderazgo de compañerismo, un liderazgo en el cual uno tiene a alguien a quien acompañar. Uno se propone también dar su propia vida, ¿no es cierto?, como un modelo. Eso es, ellos tienen que ver, ¿no es cierto? Luego tenemos que trabajar juntos para que finalmente ellos puedan caminar y hacer la tarea que hemos hecho con ellos, con otras personas. Así que ese es el modelo. Tenemos que aprender a ver. Tenemos que aprender a que nos observen cómo estamos haciendo el trabajo. Segundo, tenemos que aprender a delegar responsabilidades. Y tercero, tenemos que aprender a empoderar, a enviar a las personas. ¿Correcto? Ahora, otra cosa que nos acompaña en esta propuesta del discipulado es que hay varias fronteras en cuanto al del discipulado o de la misión, ¿no es cierto? Cosa es la frontera religiosa y espiritual. Ahí tenemos en el libro de Hechos varias experiencias como estas. Creo que Jesús quiere reorientar, nos quiere un poco invitar a una experiencia significativa de nuestra vida espiritual. Lo religioso ahora pareciera que hubiese desaparecido para nada. Los profetas decían que iba a desaparecer, pero no. Ellos decían que ya la religión iba a acabarse en el siglo XXI, pero no, la gente ahora es mucho más religiosa, pero lo que pasa es que esta gente está buscando experiencias de trascendencia que a veces nosotros como creyentes no estamos dando, no estamos satisfaciendo, no están viendo en nuestra propia experiencia esa tremenda trascendencia de Dios. Así que esa frontera religiosa es una frontera que tiene que llegar con la presencia y el dinamismo de la Trinidad en nuestra propia experiencia de vida. Hay una frontera cultural, hay cosas que en nuestra cultura ayudan, como también hay cosas que en nuestra cultura no ayudan en este proceso de discipulado. De modo que entonces llegar, ¿no es cierto?, no solamente con la conversión como la propuesta final que a veces uno tiene con las personas, sino cómo esta experiencia y esta nueva manera de vivir tiene que confrontarse con la cultura en la cual está viviendo. Una cultura que al no conocer al Señor está viviendo bajo la cultura de la muerte, bajo la cultura del pecado. Y cómo en ese proceso cultural, ¿qué significa ser cristiano? Ahí tenemos también una gran tarea para ver cómo el discipulado tiene que crecer en las personas. Luego hay una frontera social. Obviamente, el mensaje es para todos, ¿no es cierto? Me da pena que a mucha gente que piense que ser cristiano es para gente que no piensa, para gente que solamente no tiene recursos, ¿no es cierto? Y ni se imagina que en la universidad pudiera haber personas cristianas, pero ahí va. La frontera que tenemos que cruzar es una frontera social y muy bien, el movimiento de AGUF, el movimiento universitario, es una frontera que está cruzando en nuestro país, que esa es la frontera del conocimiento, la frontera, ¿no es cierto?, del asunto académico. Ahí estamos cruzando, que me parece muy importante y ahí va lo que ahí digo al final, ¿no es cierto?, una frontera intelectual. Creo que ahí vamos a ir trabajando y qué lindo que como movimiento nos invitemos a ver que la misión tiene que empezar, ¿no es cierto?, a conquistar nuevos espacios, tiene que empezar a influir, a hacer sal y luz en los nuevos espacios de la experiencia humana. Así que estas fronteras me parecen muy importantes para considerar en nuestro trabajo de discipulado, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pensando yo con el mentoreo, ¿no? Que para mí significa un acompañamiento estratégico para la misión.
Lo primero que se me venía a la mente es que tenemos una institución que va a tener 60 años de experiencia de trabajo en la universidad. En estos 60 años, ¿no es cierto? Lo que ha producido movimientos son profesionales en las más distintas áreas del conocimiento y del quehacer humano. Y yo creo que esa experiencia de movimiento se va traduciendo en la vida profesional de los que fueron integrantes del movimiento. De modo que entonces tenemos ahí recursos humanos muy ricos que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a aprovechar y hacer que estos profesionales, ¿no es cierto?, que fueron estudiantes ayer, puedan un poco contribuir con su experiencia ahora como profesionales hacia el acompañamiento, hacia el mentoreo de los estudiantes, ¿no? Esto implica entonces, entre otras cosas, que hay que empezar a sistematizar nuestra experiencia. Tenemos que hacer teoría de aquella cosa que estamos haciendo, de aquella cosa que estamos experimentando. Tenemos que empezar a sistematizar algo que ayude a las nuevas generaciones a continuar la experiencia de crecimiento con nuestro Señor. Casi cada vez que me invitan sobre el asunto de mentoría y acompañamiento estratégico, manifiesto este hecho que para ustedes ya es bastante conocido. Cada vez que me van a invitar, creo que voy a insistir en estos elementos. ¿Qué cosa debería aspirar el estudiante luego de estudiar en la universidad? Y lo que estaba pensando es, ¿no es cierto?, en la vocación académica. Creo que los estudiantes deberían aspirar, luego de estudiar en la universidad, ¿no es cierto?, ser profesores ahí en la universidad, dedicarse a la investigación ahí en el quehacer universitario. Creo que es una propuesta. Ellos deberían un poco, somos pocos los cristianos, somos pocos los evangélicos y no podemos hacer lo que la gente en su mayoría hace, ¿no es cierto? Tenemos que de manera estratégica un poco orientar, ¿no es cierto? Un poco vocacionar a los estudiantes. Ellos tienen la posibilidad que luego de terminar los estudios, ¿no es cierto?, se dediquen al asunto académico. Yo creo que ahí tenemos muchos ejemplos en las generaciones hace pocas que han egresado, ¿no es cierto? Tenemos varios estudiantes, especialmente creo que la Universidad de Pedro Ruiz, ¿no es cierto?, que están en Estados Unidos haciendo sus doctorados, sus maestrías. Pero qué precioso, hay estudiantes de la agraria que están ahí siendo profesores en las universidades de Estados Unidos. Miren, la vocación académica es algo que deberíamos nosotros como generación inspirar a los estudiantes. Si los estudiantes quisieran tomar eso como una vocación, pues entonces acercarse a aquellos que están en el ejercicio académico, acercarse a aquellos que están en la vocación académica, a, a, a disfrutar de un mentoreo de ellos. Ellas son las personas más indicadas para acompañar la vida de esa aspiración que los estudiantes quisieran tener luego cuando terminen sus estudios, ¿cierto? Luego, la vocación pastoral también es otro elemento. O sea, nosotros como movimiento tenemos muchos egresados que son pastores en las congregaciones. Y miren la importancia de la vocación pastoral, de acompañar, de dirigir, de animar la vida de los creyentes, ¿no es cierto? De animarlos a un crecimiento integral, a un crecimiento genuino, a una misión integral. Miren la importancia de los pastores para levantar una iglesia que sea capaz de influir en el medio en el cual está. De modo que la vocación pastoral, luego de una experiencia académica, ¿no es cierto?, en la universidad, pues también una posibilidad y una alternativa para el cual dedicar la vida que Dios nos ha dado. También hay una vocación social y política, y cuando hablo de vocación social, hay tantas organizaciones de desarrollo no gubernamental que tienen un efecto en la vida, ¿no es cierto?, de las personas, en la vida de las comunidades. Y qué bueno sería que los estudiantes aspiren también a forjar organizaciones de servicio que sean capaces de ir transformando la realidad de aquellas personas, de la situación en la cual muchas veces viven en pobreza, y una pobreza, ¿no es cierto?, extrema. Qué lindo sería que levante el movimiento a personas, ¿no es cierto?, que forjen instituciones de desarrollo, instituciones de servicio para empoderar a la gente y sacarlos, ¿no es cierto?, del medio en la cual están viviendo. Cuando yo conversaba con la Iglesia Nazareno aquí por Cajamarca, me decían, nosotros, la Iglesia Nazareno, trabajamos con la gente pobre para sacarlos de su pobreza. Miren, esa visión tan rica, tan importante, y qué mejor, ¿no es cierto?, que estudiantes con capacidades académicas puedan dedicar su vida a estos espacios. Y lo político, miren, ¿qué pasa con nuestro país? Nuestro país está enfermo en asunto político, pero ¿dónde están los evangélicos? Y creo que los estudiantes, ¿no es cierto?, son los primeros llamados a pensar la vocación política como una posibilidad para dedicar su vida. Pero hay que prepararse desde ahora, ¿no es cierto? Aspirar liderazgo no está mal.
Hay que prepararse para eso y creo que es eso. El mentoreo es motivar a los estudiantes para ver qué hacer después de la universidad, ¿no es cierto? Y ahí ya tienen tres elementos, tres espacios. Yo sé que hay muchos más en los cuales podríamos nosotros motivar a los estudiantes a aspirar a algo en la cual Dios los puede usar en situaciones estratégicas para influir, para transformar en la cual el medio en la cual Dios nos ha puesto. La vocación literaria, ¿no es cierto? Es otro elemento. ¿Cómo quisiéramos tener, ¿no es cierto?, a un C.S. Lewis, ¿no?, que escribe las crónicas de Narnia, que toda la gente en los colegios lo leen como si fuera un libro, ¿no es cierto?, secular, pero es un libro totalmente cristiano. Cómo C.S. Lewis tuvo la capacidad de poner en novela los principios cristianos. Esa gente necesitamos. ¿Cómo quisiéramos tener, ¿no es cierto?, como decíamos, el premio Nobel, Vargas Llosa, que hace poco falleció, tener ese tipo de personas, pero que a través de la novela puedan construir, puedan transmitir, puedan, ¿no es cierto?, a modelar experiencias de vida. Miren, en la generación de hace unas 3, 4 generaciones anteriores, estaban muy influidos por la novela de Cervantes Saavedra, de Don Quijote de la Mancha. Y si uno cuando lee Don Quijote de la Mancha encuentra tanta verdad bíblica, tantos textos bíblicos pegados en esa novela y que la gente al leerlo han asumido como si fuera pues verdades de Cervantes, que en realidad no es así. Son verdades del Señor, ¿no es cierto?, que son para vivir ahora. Y finalmente creo que la vocación empresarial. Creo que eso también necesitamos nosotros levantar, pero empresarios con capacidad de tener una vocación de servicio. Creo que eso es lo más lindo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Bueno, para eso, claro, hay que manejar unos lenguajes que me parece muy importante. El castellano hay que hablarlo bien, hay que trabajarlo bien, ¿no es cierto? Luego el inglés, me parece que al mandarín ahora va a pesar mucho por los negocios internacionales. El lenguaje lógico matemático, hacer proyectos, ¿no es cierto? Es algo que tenemos que aprender. Las redes, el Internet son espacios en los cuales nosotros tenemos que empezar a descubrir y a usarlos, ¿no es cierto?, para que aquellas vocaciones que Dios ponga en nuestra vida puedan ser usadas de mejor manera para tener luego aquí, como digo, un lenguaje de gestión, cómo hacer que las cosas ocurran, ¿no es cierto? Son lenguajes que tenemos que empezar a construir, a manejar, a tenerlos, para que luego, ¿no es cierto?, cuando tengamos esas responsabilidades que hemos planteado en la diapositiva anterior, podamos hacerlo de la mejor manera y podamos tener el impacto, ¿no es cierto?, que Dios quisiera tener a través de nosotros a las personas a quienes vamos a dirigir. Muy bien, en resumen, entonces, creo que la primera vocación que nos llama, ¿no es cierto?, nuestro Señor es a ser discípulos de Cristo. Nunca dejaremos de ser discípulos del Maestro. Tenemos que cada vez seguir aprendiendo más y más de Él. Que la gente se enamore del Maestro, se enamore de nuestro Señor. Tenemos que entender que la educación es para el servicio es para la vida, pero la vida es para nuestro Dios, ¿no es cierto? Y esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, que nosotros podemos plantear. Uno queda pues realmente emocionado con lo que acaba con lo que acaba de vivir José Mujica, ¿no es cierto?, acaba de fallecer. Toda su vida, qué linda vida dedicada al servicio, pero nosotros añadimos a esa vida que la vida se vive para Dios, para Él, ¿no es cierto? Aunque Él no tenía ese concepto, pero nosotros tenemos que añadir aquello que nos hace cristianos. Nos hace cristianos porque toda nuestra experiencia de servicio, nuestra experiencia de pensamiento, nuestra experiencia de amar a las personas se hace a la luz de Cristo. Nada más humano, o que dice, nada que sea humano es ajeno al cristianismo. Cualquier área del ser humano, ¿no es cierto?, es tocada por la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer como estudiantes. No hay espacio humano en la cual la verdad bíblica no llega a ser la transformación de esos espacios. Y finalmente, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos, y les enseñaré a pescar hombres. Ese es el llamado. Que Dios nos use en este proceso de que muchas más personas conozcan al Señor y al conocerlo puedan aspirar a otros espacios de servicio en los cuales hemos manifestado. AGEU tiene que seguir contribuyendo de una manera rica en esto para la comunidad evangélica en nuestro país y también para nuestro país. Estamos realmente agradecidos por lo significativo que es el movimiento. Que el Señor los use a cada uno de ustedes y a través de ustedes a muchos estudiantes. Que el Señor nos bendiga. Gracias, amado pastor, por el tema de hoy. Ahora, chicos, vamos a pasar un tiempo también muy especial. Ya hemos podido compartir muchas cosas, hemos podido aprender. Así que vamos a abrir este espacio para un tiempo de preguntas. Quiero, antes de que todos empiecen a levantar la mano, empezar con mi pregunta. Pastor, hemos pasado un tiempo muy diferente desde el tiempo de pandemia ya.
en el que el discipulado ha tenido que tomar otro rumbo, ¿no? Un rumbo a distancia. Entonces, si nos podría contar un poco cómo asumimos ahora que ya no estamos, ¿no? En un tiempo de pandemia, ya pasamos eso, pero nos quedamos con algunos rezagos. ¿Cómo es que las iglesias o AGU ha afrontado este discipulado de acompañar, de enseñar, de andar de a dos en medio de esta distancia que todavía permanece en nuestros espacios de movimiento, ¿no? Y es algo que preocupa a la iglesia, ¿no? Porque han visto una inasistencia muy fuerte. O sea, las iglesias ya no se llenan, no estaban como antes. O sea, la gente no va, ¿no? Y yo creo que hay espacios. O sea, yo creo que la virtualidad tiene sobre todo un espacio para comunicar las verdades del evangelio, pero el compañerismo, el tocar, el vernos, no puede ser suplida por la virtualidad, ¿no? Creo que habría que empezar a descubrir qué cosas podemos sí trabajar con la virtualidad, pero qué no, la virtualidad no va a hacer. Y creo que el compañerismo, ¿no? Las experiencias de vida, muy poco, muy poco. A veces tenemos contacto con personas en el extranjero y no tenemos tanto contacto con el vecino que está a nuestro lado. O sea, yo creo que esa individualidad ha malogrado muchísimo la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana es una experiencia comunitaria, es una experiencia de a dos, ¿no? Y es ahí donde creo que se puede transmitir de mejor manera lo que significa la fe cristiana. Bueno, hay que agradecer por los avances científicos, ¿no es cierto? Hay que agradecer eso y eso tiene que usarse para que el evangelio siga creciendo, pero no hay que dejar de lado la responsabilidad que tenemos de acompañar, ¿no es cierto?, a otras personas también de manera presencial, ¿no? Gracias, gracias, pastor. Ahora quiero invitar también a todos los hermanos que están en la sala, si tienen sus consultas, sin miedo, hermanos. Buenas noches. Disculpe, no tenía la opción de levantar la manito, no la encuentro acá en mi celular. Buenas noches, hermanos. Les saludo de Tingo María, de la CBU de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Em, y mi pregunta es la siguiente. Primero, felicitar y agradecer al pastor por las enseñanzas del día de hoy, que han sido bastante prácticas y muy interesante, sobre todo el motivar a toda la comunidad universitaria a seguir con un prospecto de vida marcado por la educación y el trabajo, ¿no? Que eso es lo importante, que sepa el mundo que nosotros somos personas de educación, somos personas de empuje, de trabajo, y servimos al Señor con eso. Mi pregunta específica respecto al discipulado es, quisiera que nos puedan orientar acerca de algunas estrategias prácticas respecto a cómo podríamos generar confianza con nuestros hermanos, porque en realidad pienso yo que la base del discipulado es la generación de confianza entre nuestros hermanos. Si vamos a caminar de a dos, nosotros debemos sentirnos en libertad de poder contar con nuestros hermanos, de saber que ellos pueden saber nuestras luchas y saber que vamos a tener la discreción necesaria y vamos a tener una mano amiga y una palabra de aliento. Pero considero también que la confianza se construye pues con el tiempo, conociendo bien a la persona y que la persona también pues dé esas muestras de lealtad, ¿no? Y de discreción y bueno, de avance. Entonces, ¿qué es lo que nos podría, pastora, mencionar, recomendar? Porque en realidad, estando en la obra universitaria, no todos son abiertos a exponer qué es lo que les sucede. A veces uno pregunta a los hermanos, a los pequeños, ¿cómo están? Bien, nada más. ¿Cómo van en los cursos? Bien. O algunos dicen, sí, estoy un poco jalado por ahí, pero nada más. Entonces, llegar a ellos a veces es un poquito difícil. Y sobre todo, en mi caso, yo soy obrera local de la CB UNAS y siempre me he intentado acercar a ellos. Algunos son un poquito abiertos, otros no tanto, pero quisiera saber de qué manera podemos generar más esa confianza. Muchas gracias. Eso. Bueno, un poco difícil, ¿no? Un poco difícil, pero eso empieza con uno mismo, ¿no? Abrirse hacia los demás, ¿no? Creo que, como tú dices, el problema de la vulnerabilidad es que nos pueden hacer daño, ¿cierto? Y eso uno se cuida de eso.
creo que haciendo actividades comunes, me parece que es algo que tendríamos que empezar a provocar, ¿cierto? Hay muchas instituciones cristianas evangélicas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, estaba haciendo un devocional con Fundación contra el Hambre. Y la directora es una egresada de AGEU, de la Universidad de Garcilaso. Qué lindo sería que nosotros vayamos a esa organización y vayamos con una persona para ver qué es lo que hacen y cómo ellos están enfocando el apoyo a la pobreza. Y quizás en ese caminar juntos uno puede abrirse un poco más de lo que Dios quiere hacer con su propia vida. Hay tantas organizaciones que de veras podríamos nosotros aprovechar para levantar vocaciones, ¿no es cierto? Para levantar más que todo propósito de vida. Miren, leía, don Samuel Escobar, está interesante. Bueno, ahora que acaba de fallecer nuestro hermano Samuel, ya todo el mundo está empezando a leer nuevamente a Samuel, ¿no? Una cosa que decía Samuel es que tenemos un serio problema con la segunda generación de evangélicos. Es decir, la primera generación de evangélicos es aquella generación que se ha convertido porque su vida antes de conocer al Señor era totalmente contraria a los principios cristianos. Entonces se convierte y ahora tiene una vida que más o menos, ¿no es cierto?, se alinea con lo que el Señor quiere. Y nacen los hijos. Y los hijos de los evangélicos entonces no tienen esa vida que el papá tenía, pues que ahora, entonces va a decir, ¿de qué voy a cambiar? Y esta segunda generación de evangélicos no se le plantea más anhelos, más proyectos de vida. O sea, ¿qué significa ser cristiano? Ya no de cambiar de un comportamiento X así, sino de qué hacer con mi vida. O sea, ¿a qué quiero dedicarlo? Y creo que es ahí donde nos falta como iglesia seguir inspirando. Y el movimiento tiene que esto, me parece, inspirar a las nuevas generaciones, a aspirar a algo más de cómo Dios quisiera hacer su vida en función de los demás. Teniendo esto en mente, me parece que uno se enfrenta pues a varios desafíos, ¿no es cierto? Se enfrenta a varios elementos, nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia, ¿no es cierto?, imperfección, etcétera. Pero no es tanto ver nuestras imperfecciones, sino cómo estas cosas, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar juntos, son para alimentar las vocaciones que necesitamos en la nueva generación. Creo que lo mejor que podemos hacer es que la nueva generación empiece a soñar en cosas imposibles, entre comillas decimos así, para que a partir de ella pueda también cambiar y pueda mejorar en las imperfecciones que uno tiene. Hay muchos más elementos, ella quería más elementos prácticos, pero hay muchos más espacios. Pero yo creo que hay que empezar, hay que levantar sueños en esta generación, hay que levantar sueños. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Gracias por su Bien, respuesta. gracias. Gracias, pastor. Chicos, ¿alguien más se anima a alguna otra pregunta? Hola, ¿Sí? ¿Te escuchamos? Mayrita, ¿sí se me escucha? Sí, fuerte y claro. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas qué gusto, noches. Mayrita. Buenas noches con cada uno. Gracias, Sadie. No sabía si se me escucha. Pastor, ¿qué tal? Qué genial poder compartir y poder escucharlo, siempre aprendiendo algo de usted. Soy Mayra, de Chiclayo. Claro, Mayrita. Eh, mm, no los puedo, no sé por qué. Ya, creo que ya, ahora sí. Bien, pastor, bueno, yo sí tenía algunas preguntas. Em, Algo muy específico. eh, ¿Cómo poder acompañar a los líderes o los chicos actualmente eh, cuando están muy sobrecargados, pero no quieren, o sea, no quieren soltar el grupo, ¿no? Es como que tengo esta responsabilidad, se me ha dado esta, este voto de confianza, pero personalmente he notado en algunos estudiantes en los cuales, pues gracias a Dios, sí hay esa apertura de contarme, ¿no? De, Mayra, te cuento que estoy pasando esto, ayúdame a orar, ok. Pero aparte de orar, también sé que ahí debo intervenir apoyándolo de alguna forma, que justamente es como que el dilema, porque sé que están cargados con actividades de iglesia, con actividades de la universidad, algunos que ya están en prácticas y, y están tan cargados que algunos incluso se han podido enfermar por la sobrecarga emocional, sobrecarga académica. Entonces,
el espacio, o sea, la mentalidad que he notado es esta, ¿no? Yo tengo que cumplir porque lo tengo que hacer, y no lo voy a dejar de hacer porque si no lo hago no soy un buen cristiano y no estoy cumpliendo. Entonces, ese es el tema, mi pregunta, ¿no? En este contexto. Mayrita, yo sé que tiene muchos elementos, ¿no es cierto?, en los cuales responder esto sería un poco largo, pero se me ocurre un elemento que me parece fundamental para que la carga no sea tan pesada, es el sentido de comunicación, la comunicación de las labores del movimiento de AGEU con la iglesia. El problema es que a veces la iglesia no conoce lo que uno hace en la universidad, ¿no es cierto? Y los que estamos en la universidad no conocen lo que uno hace en la congregación. Creo que de esta relación, esta falta de comunicación hace que la carga sea mucho más pesada. Cuando pastoreé la iglesia allá en Cusco, a los estudiantes universitarios, lo único que les pedía a ellos mínimamente era que dedicaran su tiempo los domingos para estar con nosotros. Pero entendía yo que su presencia, ¿no es cierto?, en la universidad, ya sea para estudiar, para compartir su fe con otras personas, era parte de la labor de la iglesia. Él no tenía por qué cargarse con otras responsabilidades en la congregación, sabiendo que su vida, ¿no es cierto?, que su tiempo que está dedicado al asunto académico, lo estaba también dedicando a compartir la palabra de Dios con sus compañeros. Pero cuando no hay esa comunicación, pues entonces uno no ve, no entiende lo que está pasando con el estudiante. Creo que hay que empezar a crecer en comunicarnos bien entre los unos y los otros y entre la organización CBU con la iglesia. La iglesia puede ser un gran soporte, pero también puede ser una gran carga cuando estos procesos de comunicación no se dan. Mayrita, yo sé que hay mucho más asuntos, o sea, hay otras cosas más de por qué uno se estresa, de por qué uno no maneja bien el tiempo, etcétera, las habilidades y el carácter. Yo creo que ahora hay una gran ventaja ahí por las redes o por la televisión, etcétera. Uno puede encontrar herramientas prácticas para manejar el tiempo, herramientas prácticas y prácticas para manejar las emociones. Pero todo esto, ¿qué es lo cristiano que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo a partir de Jesús manejamos todo y vemos el tiempo que nos dan, las emociones que manejamos, las tareas que realizamos? ¿Cómo lo hacemos a partir de Jesús? Que eso hace la diferencia. Pero los consejos de administración del tiempo, los consejos de cómo manejar emociones de gente que no conoce al Señor, me parecen muy ricos, muy ricos. Solo que ellos no conocen lo que nosotros tenemos y queremos redimir eso también, haciendo que en nuestras relaciones sea exaltado el Señor. Cualquiera sea la experiencia que nosotros vivamos, debería ser, siempre ir motivado por esto, cuánto me ayuda para conocerlo más. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Y yo creo que preguntarnos así es vivir como dice Jesús, que las cargas las llevamos a Él y la carga que Él tiene para nosotros es ligera. Mayrita, yo sé que hay más, pero creo que se me ocurren esas dos cosas. Gracias, pastor. Ya lo llamo para todas las demás ideas. Gracias. Escríbeme, Mayrita. Sí, pastor, muchas gracias. Un abrazo. Que se te bendiga. ¿Alguien más, chicos, se anima para este tiempo, para el diálogo con el pastor? Aprovechenlo. Aarón, claro que sí. Te escuchamos. Bueno, buenas noches, Mr. Alejandro y con todos. Querido Aarón, Sí, soy Aarón Blas de CBU Villa, aquí en Lima, y bueno, tenía una pregunta. Yo soy estudiante también y sigo ahí apoyando, ¿no? En el equipo, y perfecto. quería preguntar acerca del discipulado. ¿Qué consejo podría darme, por ejemplo? A veces creo que pasa bastante, o a veces en la misma iglesia, que estás discipulando, digamos, a un grupo, ¿no? De chicos, ¿no? O ovejitas, pero a veces como que son un poco inestables y a veces te responden, a veces no te responden, y como que a veces no muestran ese deseo, ¿no? Tal vez no sé, participar en las reuniones o algo que tenga que ver tal vez con alguna actividad, tanto ya sea en la iglesia o también en AGU, ¿no? O en la CBU. Y a veces, no sé, a mí me desanima un poco a veces, pero por eso le pido un consejo, a ver, qué se podría hacer o no sé. Eso, mi querido Aarón, ¿no?
Dice, las buenas amistades se construyen con una taza de café. Así que pasar un tiempo personal, un tiempo de compañerismo me parece vital para un proceso de discipulado. Lo segundo, me parece que siempre habría que animar a desafiar a los jóvenes a aspirar cosas, ¿no? A poner, como decía hace un momento, a construir, digamos, visión, a construir anhelos, ¿no es cierto? Creo que esto hace falta que el joven tenga, me parece, ¿no? Ah, y ojalá se pueda construir. Yo creo que eso puede moverlo a cambios que se necesitan, a compromisos que quisiéramos, ¿no? Ah, la paciencia es muy importante, es la paciencia. Y se imagina a Jesús con sus discípulos, ¿no? Si no tuviera paciencia, no tendríamos al Pedro de ahora, ¿no es cierto? En fin, creo que la paciencia es un elemento muy importante. Pero tercero, me parece que es el descanso en el Señor. Quien está más interesado en hacer discípulos es el Señor. En realidad, esa es la labor de nuestro Dios y nosotros colaboramos con eso. Queremos que ellos conozcan más a Jesús, que tú mismo en el proceso de acompañamiento a esta persona, tú puedas conocer más al Señor, o sea, tú puedas crecer en el Señor. En realidad, el hacer discipulado es una rica experiencia para seguir creciendo en el Señor. No que el otro crezca, sino que tú crezcas, ¿no? Y estos desafíos que tú planteas son desafíos que te ayudan a ti mismo a construir aquello que Dios quiere hacer contigo. Así que lo mismo queremos que las personas puedan anhelar un poquito más al maestro, conocerlo al maestro en las circunstancias en las cuales están viviendo y ahí me parece que sería un poco la fuente de nuestra energía para no desanimarnos, sabiendo que la tarea es de Él lo va a hacer, nosotros colaboramos con nuestro Dios. Ahí nos quita, ¿no es cierto?, el peso. El discipulado no es una autorrealización, ya Dios lo va a hacer con nosotros y permitimos que Él trabaje. Pero sin embargo, vamos a usar contenidos, programas, estrategias para que estos puedan ayudar y puedan nuestros discípulos conocer y enamorarse un poco más del Señor. No sé, Aarón, es algo que se me viene también nuevamente a la mente en este momento. ¿Ya? Muchas gracias. Ok, Está buena la Aaroncito. respuesta. Sí. Gracias. Gracias, pastor. Chicos, ¿alguien más se anima para este espacio de preguntas? Mi querida Yossi, qué bueno es que no se anime un poco más, porque voy a salir, ya tengo un Ok. viaje en media hora. Ah, ya. Entonces, Salí volando. ok. Entonces, qué bueno que nadie más se anima. Sí, exactamente. Amén. Entonces, vamos a orar y luego nos quedamos para un tiempo más de anuncios. Chicos, no se retiran todavía. Vamos a orar por el pastor. ¿Me siguen también en oración? Amado Señor, oramos esta noche agradecidos por este tiempo que has permitido que podamos aprender mucho de tu siervo. Gracias, Padre, por aún los retos que nos dejas en medio de todo, de toda esta enseñanza. Queremos agradecerte, Padre, por lo que ha quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que eh, hazlo, Padre, parte de nuestro llamado. Queremos también agradecerte por la vida del pastor Alejandro, sé tu Padre Santo cuidando de él en cada momento, aún guarda su vida, Padre Santo. Oremos agradecidos por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un abrazo con todos, ¿no? Seidita, nos vemos el sábado, por favor, tempranito. Ok, que, yo sí, Pastor. una alegría verte, que se te bendiga. Mis hermanos, un La abrazo, que se los foto, bendiga. la foto final. Uy, la foto final. A ver. Foto con el expositor, pero no se vayan todavía, tenemos anuncios, chicos, no se retiren, pero prendan sus cámaras. Veloz, veloz, Muy porque nuestro bien. pastor se Esa tiene que... Mayrita sale de cabeza, ¿ah? Ahí están. Hasta ahí. Genial. Seidi, ¿estás en computadora? No, no, a ver. Voy a Ah, hacer algo la captura. sí, voy a intentar yo. A ver, sonrían. 1, 2, 3. Esperen, esperen, por favor.
Ah, ya, no, me sale borroso. ¿Alguien está en computadora? Ok, ya tomé 4 fotos. Yo sí, te Sí, los no, envío. ya, listo, ¿Ya? listo. El más Ok, rápido y Dios veloz. bendiga. Ya. Gracias, Listo. pastor. Amén, amén. Dios bendiga. Gracias, chicos. Chicos, bueno, nos quedamos unos segundos más. Gracias por prender sus cámaras para poder anunciarles que tenemos también nuestro próximo tema el 29 de mayo, igual a las 8:30, con el tema Herramientas para la resolución de conflictos en el liderazgo estudiantil. Así que los esperamos también para ese tema. Por favor, sigan invitando a más chicos para que puedan unirse y igual a compartir el link cuando corresponda. Ya está, eso es todo. Sadie, ¿tenemos algo más o nos despedimos? Bueno, para los que están en Lima, no se olviden, el sábado es el culto de acción de gracias de Samuel Escobar. Hola, ¿se me escucha? Sí, el sábado. Para los que Ya, estamos lejos, mínimo lo van a publicar, lo van a grabar, no sé, ¿no? claro. Allá. Le dan like a las fotos Gracias, y Heidi. transmisiones. La Comparte. peor. La peor, Sadie. Gracias, amiga. Excelente servicio. Listo. Entonces, no se olviden, eso sería todo para nosotros, hermanos, hermanas. Están despedidos. Cuídense, bendiciones.